El tema que vamos a tratar hoy es la vulnerabilización y el empoderamiento de las mujeres desplazadas. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema muy extenso, ¿no? Y no nos va a dar tiempo de profundizar en todos sus aspectos, pero vamos a intentar tratar pues, los puntos más importantes en esta charla. Entonces, bueno, antes de todo, para quienes no lo sepáis o no nos conozcáis, bueno, esta charla está organizada por Refugees Welcome, que somos una organización que nos dedicamos a fomentar la convivencia en una vivienda entre personas locales y personas solicitantes de asilo, ya que creemos que es pues, una muy buena forma de fomentar una inclusión real, ¿no? Entonces, bueno, para relacionar un poco esta charla con nuestra organización, pues queremos enfatizar que para nosotras es importante abordar los temas de género desde una perspectiva, perdón, los temas de migración desde una perspectiva de género, ¿no? Y es cierto que en nuestra organización trabajamos más con hombres solicitantes de asilo que con mujeres, pero que cuando hay mujeres que se registran para formar parte de nuestro proyecto, pues que las priorizamos porque tenemos muy en cuenta la doble vulnerabilización que viven, ¿no? En primer lugar por ser mujer y en segundo lugar por ser mujer desplazada, que bueno, que ahora hablaremos precisamente de esto. Pero queríamos remarcar esta perspectiva que adoptamos también desde Refugees. Y bueno, como ha dicho Brisa, la charla la va a dar principalmente Alessandra, yo estoy como más para dinamizar y bueno, como ha dicho Brisa, ya estará por si tenéis alguna pregunta y bueno, le paso la palabra a Alessandra. Gracias, Elena. Hola a todas y todos, soy Alessandra. Soy también voluntaria de Refugees Welcome más o menos al mismo tiempo que Elena y soy también activista en Sindi Hogar, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, y antropóloga en formación doctoral en Francia, pero trabajo aquí en Cataluña en términos de investigación. Bueno, empezamos un poco con mirando el contexto migratorio al nivel global para entender mejor lo que pasa aquí en Cataluña. Las mujeres representan un poco más de la mitad de las personas migradas en el mundo y también en España. Para no limitarse solo a una visión, una cierta visión de hablar sobre las migraciones, voy a intercambiar las palabras usadas para designar a personas desplazadas, migrantes, desplazados, refugiados, etc. Localmente en España, de los 46 millones de personas que viven aquí, 6 millones son inmigrantes. Son más o menos 13% de la población, de los cuales más de la mitad, 52%, son mujeres. Pero bueno, si analizamos el perfil típico de la persona migrada en la conciencia social occidental, no solo de aquí, se trata de un hombre joven y soltero que generalmente tiene un perfil que suele amenazar a la integridad del país. Esta idea se basa bastante en el imaginario de la vulnerabilidad del país y la imaginación del país como algo frágil, suave, vulnerable y fácilmente penetrable. Como esta visión del país amenazado con tantos hombres de afuera de España, suele típicamente invitar a hombres locales a imaginar que tienen que protegerlo de distintas maneras y de alimentar más este imaginario del país como algo a proteger en el sentido de ejército también. Hay
vamos a hablar un poco más después sobre la ley de extranjería y cómo se encaja todo eso en esta visión de país como algo vulnerable. Y como el hombre migrado es una figura tan dominante en la conciencia social, aquí hoy vamos a hablar más sobre la parte invisibilizada de la migración, que son las mujeres, porque no existen muchos espacios para sus historias ni mucha voluntad para escucharlas en realidad. Son silenciadas y su silencio sostiene los estereotipos, que existen sobre el imaginario de un hombre soltero migrante. Sí, bueno, para recoger un poco esto que has dicho, Alessandra, me parece muy importante remarcar lo del imaginario social occidental, ¿no? Que en mi opinión implica dos cosas, ¿no? La primera que cuando hablamos de migración, el hecho de que nos venga a la cabeza siempre un hombre, pues, bueno, mayoritariamente un perfil masculino, pues demuestra esta invisibilización de la mujer migrante. Y en segundo lugar, este imaginario social también implica que lo vemos como una amenaza, ¿no? Y un ejemplo de esto pues sería el auge estos últimos años de la derecha, de la extrema derecha, en cuanto a sus políticas de miedo y bueno, su estrategia de miedo y políticas basadas en el racismo, ¿no? Pero bueno, para adentrarnos más en lo que es el tema de vulnerabilidad, para entender por qué las mujeres migrantes son más susceptibles a ser estigmatizadas, a sufrir algunos tipos de violencia y a ser discriminadas, creemos que es importante abordar el concepto de interseccionalidad. No nos vamos a adentrar mucho en este concepto, simplemente para que tengamos una idea básica de cuál puede ser la situación de una mujer migrante, creemos que puede ayudar a que lo entendamos, ¿no? Entonces, la interseccionalidad es un enfoque que define que el género, la etnia, la clase social y la orientación sexual, entre otras categorías, son categorías que están interrelacionadas entre sí y que actúan como ejes de opresión que también se interrelacionan. Es decir, por ejemplo, pues no es lo mismo la discriminación que puede vivir una mujer occidental de clase social alta que la discriminación que puede vivir una mujer occidental de clase social baja, ¿no? La primera sufrirá menos discriminación que la segunda y esta a su vez pues sufrirá menos discriminación que una mujer migrante árabe y de clase social baja, ¿no? Entonces, bueno, creemos que, o sea, por ello es importante tener estas interrelaciones presentes, ¿no? Porque nos ayudan a entender cómo estos ejes de opresión influyen, o bueno, más bien definen la situación de la mujer migrante. Sí, bueno, la interseccionalidad de verdad nos aprende a estar más conscientes de múltiples tipos de discriminación que podemos sufrir, pero también a los tipos de vulnerabilidades que tenemos como mujeres migradas. Si hablamos de vulnerabilidad, lo tenemos que mirar desde dos puntos de vista. Uno es externo, la vulnerabilidad asignada por el entorno. Por ejemplo, pobrecita ella, mujer migrada soltera que nunca podrá pagar un alquiler sola o obtener un contrato de trabajo fijo. Y del otro lado, la vulnerabilidad internalizada o interna, que es una posición que entiende la vulnerabilidad como valor propia a sí misma, internalizada. Por ejemplo, pobrecita yo,
nunca podré alquilar un piso sola y pagarlo sola o tener un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender que la vulnerabilidad es una calidad universalmente humana, no tiene que ser necesariamente negativa. Y bueno, el arte de transformar nuestra mente de una situación de opresión a una situación de empoderamiento incluye a este proceso de transformación desde el miedo y a través de la vulnerabilidad hacia la conciencia total que nosotras gestionamos nuestras vidas y podemos empoderarnos de situaciones de opresión que vivimos o que hemos vivido ya. Bueno, el concepto peligroso dentro de la desigualdad creada en nuestra sociedad es la idea de jerarquía entre seres humanos, asumiendo que existen diferentes, que existen personas inferiores y superiores por ciertas características de edad, de género, de etnia, de color de piel, de grupo social, de lo que sea. Como decía Marx, la historia de la humanidad es una historia de explotación. Entonces, la sociedad en cual vivimos, bueno, el sistema económico dominante en la sociedad, en nuestra sociedad, el neocapitalismo, significa justamente basarse en desigualdades para construir una sociedad. Y es algo que tenemos que discutir más en profundidad para entender cómo todos esos sistemas oprimen a las mujeres y cómo se pueden empoderar como mujeres migradas. Vale, entonces aquí estamos viendo un poco lo que explicábamos antes de interseccionalidad, ¿no? Cómo estas distintas categorías sociales oprimen a la mujer. Y no solo eso, sino algo que me parece muy importante remarcar sobre lo que has dicho, sino que cómo las mujeres acaban percibiéndose a sí mismas, ¿no?, como inferiores y vulnerables, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no?, de esta situación de opresión permanente, a mí me surge la pregunta de, con esta situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, más bien, ¿qué pueden hacer estas mujeres para salir de esta situación de vulnerabilidad? Ya que hablabas sobre que la vulnerabilidad y el miedo se pueden usar como darles la vuelta y usar como motor de empoderamiento. Sí, bueno, existen varias oportunidades de salida, claro, muchas, pero infelizmente son limitadas solo a mujeres suficientemente informadas. O sea, si la información sobre organizaciones, redes, sindicatos, ONGs existentes para poder involucrarse en una lucha para sus propios derechos no circula suficientemente, la información crucial no llega a las mujeres que están oprimidas y nunca se van a poder mover de esta situación de manera individual. Sí, bueno, es posible, pero es muy, muy difícil, mucho más difícil que de llegar en una organización donde ves a mujeres que hace 40 años que están luchando para sus derechos. Y no solo aquí, en distintas partes del mundo, que han peleado con la dictadura militar en Argentina hace 40 o 30 años y que han vivido aquí, que han vivido en distintas partes del mundo y que te pueden enseñar muchísimas cosas sobre la visión sobre tu propia vida, sobre tu propio activismo y cómo salir de esas situaciones de opresión. Hoy creo existen más o menos 4 luchas cruciales a cuales uno se puede afiliar para seguir trabajando esos problemas que nos oprimen como mujeres migradas. Es el feminismo,
el anticolonialismo, el antirracismo y el anticapitalismo. Son todos movimientos sociales que combaten no solo la desigualdad, pero también el miedo de la diversidad que mencionamos antes en diversos sentidos, el miedo de lo que no conocemos de cerca, ¿no? De ser mujer, de sangrar cada mes, de parir, de comer curry, de hablar árabe, de leer cirílico, de lo que sea, ¿no? Cosas que parecen muy estúpidas y muy superficiales, pero es la realidad. Es así que la gente se aísla de su entorno que parece distinto por una razón o por otra. Y uno de los miedos más internalizados, muy típicos de cada persona migrada, es el miedo que vas a tener que volver a tu país sin haber cumplido tu proyecto migratorio. O sea, el proyecto migratorio es un concepto un poco demasiado académico, pero trabajar para educar tus hijas, mandar dinero para que tu familia extendida pueda comer 3 veces al día en tu país de origen, o comprar un terreno para desarrollarlo. Depende, claro, del perfil de la persona y de los tipos de capitales con cuales dispone. Pero lo que nos debería interesar como ciudadanas y residentes de este país es de hacer presión sobre nuestras representantes políticas para cambiar las leyes y las enmiendas que oprimen a personas desplazadas. La ley de extranjería es un buen ejemplo que no mucha gente no migrada conoce, porque es basada en la tradición postcolonial, racista, capitalista y machista, todo el paquete, y que empuja a las mujeres hacia áreas de trabajo feminizadas y extremadamente precarias, como el cuidado de las personas mayores, que es un trabajo extremadamente aislante. Vamos a hablar un poco más sobre los detalles más tarde. Sí, Alessandra, si nos puedes explicar igual un poco más qué es la ley de extranjería para que te podamos seguir todos y todas y, por ejemplo, igual profundizar más en por qué dices que es machista. Sí. ¿Por qué la ley de extranjería es machista? Lo voy a explicar en un ratito porque es una cuestión muy oculta, incluso en redes feministas en Barcelona. O sea, a veces cuando gritas en una mani ley de extranjería, violencia machista, nadie entiende. Entonces, es bueno hablar sobre eso. La ley, empezando por la ley de extranjería, es una ley que regula las entradas al país hechas por personas no ciudadanas o no residentes, evidentemente. Hay 2 categorías dentro de las personas que pueden cruzar la frontera del país. Son personas comunitarias o personas extracomunitarias. Los comunitarios son personas que vienen de otro país de la Unión Europea y que necesitan mucho menos recursos para poder obtener un NIE. Un NIE es una tarjeta de residencia que se obtiene a la policía de inmigración en España. Incluso no tienes que venir de un país de Unión Europea, pero también puedes estar vinculada a una persona comunitaria por ser su pareja de hecho o por ser su pareja de matrimonio. Las personas no comunitarias del otro lado son básicamente los inmigrantes del resto del mundo. Quienes típicamente necesitan tener, voy a dar unos ejemplos distintos, depende todo del tipo de NIE que quieres obtener, de tu situación de vida, pero pueden ser tener más de 16.000 euros en un banco español en tu cuenta, un contrato de trabajo fijo de más de 30 o 40 horas semanales, renovado cada año, pruebas de no tener antecedentes criminales en tu país,
padrón y contrato de alquiler en tu propio nombre, seguro médico privado y muchas más cosas. Entonces es un trámite muy, muy, muy complejo que la mayoría de personas migradas no suelen tener acceso a, a todos esos requisitos. La ley de extranjería, hablando de por qué es machista, está pensada a partir de una idea de un sujeto masculino. Entonces se legisla para los hombres, que no es nada raro en nuestra sociedad, claro, pero es una realidad, por más que haya una igualdad formal, que nadie dice en la ley que existen reglas diferentes para hombres y para mujeres, pero en realidad, no teniendo en cuenta las discriminaciones que suben las mujeres, se producen discriminaciones a través de la ley de extranjería al día a día de mujeres migradas. Y al final, esta misma ley acaba discriminando a mujeres. Voy a explicar más. Las mujeres que migran y vienen a trabajar aquí históricamente han ocupado un sector de trabajo que es el trabajo del hogar y de los cuidados, en cual nunca en ningún sitio del mundo se han hecho contratos de trabajo formales. Simplemente este sector tradicionalmente, históricamente, nunca ha sido regularizado. Y entonces exigirle a una persona que viene a vivir y a trabajar aquí que para regularizar su situación tiene que tener una oferta de trabajo de 40 horas semanales, lo vuelve imposible. No puede cumplir este requisito y automáticamente el arraigo social se vuelve inaccesible para una mujer emigrante. Cierto, la ley formalmente, como dije, le pide a todos igual, pero los hombres ocupan sectores típicamente más regularizados y además tienen también todos los privilegios relacionados a la masculinidad en nuestra sociedad. Tienen, claro, hay que decir, sus complicaciones, maltratos y problemas, pero es menos complicado y hay más variedad entre tipos de accesibles por en cuanto a las mujeres se encuentran dirigidas hacia que significa que no tienen contratos, que no tienen acceso a la seguridad social, al paro, a la maternidad, Alessandra, disculpa, creo que hemos dejado de escucharte. No sé si tú me oyes, disculpa que te haya interrumpido, pero hace como 30 segundos que hemos dejado de oírte. ¿Ahora me escuchan? ¿No? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón, he recibido una llamada y ahora creo que funciona. ¿Cuál era la última cosa que escucharon? Estabas diciéndonos que a pesar de que los hombres también recibían discriminaciones y tenían problemas en el acceso al mercado laboral siendo inmigrantes, las mujeres esa dificultad de luego poder regularizar su situación cuando accedían a trabajos de cuidados y del hogar era mucho más compleja. Sí, vale. Bueno, es menos complejo para hombres también por privilegios relacionados a su masculinidad, ¿no? Como nuestra sociedad entiende la masculinidad. Pero las mujeres automáticamente, tú cuando llegas como una mujer migrada aquí, te encuentras dirigida hacia un sector feminizado de cuidados que depende exclusivamente de la economía sumergida. La economía sumergida es un término políticamente correcto para decir que trabajan al negro. Trabajar en la economía sumergida implica que no tienes acceso al ERTE,
bueno, al paro, a la baja médica, a la maternidad, ¿qué más? También incluso hay regímenes especiales dentro de la seguridad social para poder pagar a la seguridad social sin tener acceso al seguro médico o a otros tipos de servicios que tenemos las personas con una situación regularizada en España. Es por eso y por muchas otras razones que hay que ser abolida esta ley y solo para que podamos tener una esperanza de vivir en una sociedad menos desigual, ¿no? Organizarse contra lo que nos vulnerabiliza, como mujeres desplazadas es, desde mi punto de vista, la base de la lucha para una vida digna con menos desigualdades. Vale, entonces, bueno, vemos que según la ley de extranjería, bueno, según lo que no incluye la ley de extranjería, igual lo podríamos decir así, ¿no? Sí que vemos que es una discriminación hacia la mujer migrante, como tú bien has explicado. Y aparte de esta discriminación de género que existe en esta ley, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de otras situaciones concretos de vulnerabilidad a las situaciones que se tienen que enfrentar las mujeres migrantes? Sí, claro. Bueno, no tener derecho al paro, a la baja médica, seguridad social, la distancia social que vives como una mujer aislada de sus círculos sociales, el de no tener derecho a una vivienda digna, sanidad universal, todo eso son tipos de vulnerabilidades y que te hacen ser más abierta a violencias de género también dentro de los lugares de trabajo, que son en muchos casos lugares de vivienda también. Es un tema bastante oculto en los medios aquí, pero es extremadamente común que una mujer trabajando de interna significa que una mujer cuidadora o trabajadora del hogar vive dentro del hogar de la familia de cual cuida, y esas mujeres son típicamente sufren de violencias de género dentro de la casa donde trabajan. El problema que surge ahí de este tipo de vulnerabilidad a violencia de género es que no denuncian. Y no denuncian porque si denuncias y si después del juicio se concluye que no has sufrido una violencia de género, te pueden echar del país, te pueden deportar y es muy fácil hacerlo. Entonces, lo que hacen las mujeres que sufren violencias de género, típicamente cuando están sin papeles, sin situación regularizada, se callan, no dicen nada. Y este aislamiento que sufren las mujeres migrantes, siendo trabajadoras del hogar o trabajando en campos agriculturales, no importa, ¿no? Si estás en un entorno urbano o rural, estás vulnerable a distintos tipos de violencia y de agresiones. Pero más que nada, todo tipo de cambio de tu situación laboral y de tus condiciones laborales es casi imposible porque no te puedes mover del sitio donde trabajas, no encuentras ninguna otra persona fuera de este mundo de explotación de 24 horas y de horarios totalmente absurdos, y se te cierra totalmente el mundo del entorno, ¿no? No hay ninguna movilidad social porque no hay posibilidades de crear red. Si trabajas 24 horas a la semana con una persona con Alzheimer y no sales de su casa o sales solo 3 horas los sábados por la tarde,
claro que no hay oportunidad de conocer ninguna otra persona. Y es aquí que entran las organizaciones y las redes de mujeres, porque si tienes 3 horas a salir, incluso venir a una organización, ahí puedes maximizar tus chances de encontrar a gente que te pueda ayudar y dar ejemplos de cómo te puedes empoderar de esta situación bastante compleja, ¿no? Vale. Entonces, bueno, como mencionábamos antes también sobre qué pueden hacer las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Podríamos decir que una opción pues sería la que acabas de decir, aliarse con una lucha con la que se sientan identificadas, ¿no? Juntarse con mujeres que hayan vivido situaciones parecidas y que de esta forma pues igual se podría fomentar tanto el empoderamiento individual como colectivo, ¿no? Sí, sí, claro, pero también de cuando empiezas a hacer vínculos con una red de mujeres, sales de esa perspectiva asistencialista de pobrecita yo necesito ayuda y tal, porque hay una diferencia muy poderosa entre el hecho de recibir ayuda en formato de comida, por ejemplo, y de recibir apoyo emocional o jurídico de mujeres que ya han atravesado las mismas situaciones que la tuya. Son invertimientos a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Esa es la diferencia, que uno te permite de sobrevivir hoy para mañana y el otro te da una perspectiva mucho más amplia y larga de tu propia vida y de tu proyecto migratorio. Me parece muy importante y quiero remarcar esto que has dicho sobre la perspectiva como, bueno, anti-asistencialista, en realidad, ¿no? Porque es algo que nosotros desde Refugees Welcome defendemos mucho, porque, bueno, siempre defendemos que las convivencias se basen en la horizontalidad, es decir, en la igualdad de condiciones, justamente para evitar pues el paternalismo, el asistencialismo, y no reproducir pues estas relaciones de dependencia o jerárquicas, ¿no? Porque bueno, creemos que de esta forma pues el empoderamiento y la autonomía de la persona solicitante de asilo o de la mujer solicitante de asilo pues se complica mucho más, ¿no? Y es más difícil, o por no decir igual imposible, alcanzarla. Y bueno, también de esta forma la persona solicitante de asilo tiene la opción de tener una vivienda digna y a partir de ahí, pues esto es igual también un hecho que podría fomentar o llegar más fácilmente al empoderamiento, ¿no? Sí, sí, claro, una vivienda digna es una parte absolutamente crucial del camino hacia la emancipación psicológica, emocional, incluso sanitaria, porque si no te puedes permitir un lugar digno para vivir, te pones en peligro sanitario, ¿no? Que hay muchos sitios en Barcelona absolutamente inaptos para seres humanos a vivir dentro de ellos y infelizmente es un mercado absolutamente monstruoso que te cobra 700 euros si no tienes papeles para compartir una vivienda con alguien, ¿no? Entonces lo que hace Refugees Welcome es extremadamente importante para las personas que llegan aquí solicitantes de asilo, pero también para las personas ya integradas a la sociedad local para poder darse cuenta de sus privilegios al día a día compartiendo su vivienda y también sus redes y sus experiencias y su cultura al final de cuentas. Bueno, pues muchas gracias Alessandra por esta charla tan interesante y bueno, sobre todo por visibilizar la realidad de las mujeres migrantes, ¿no? Aunque haya sido un poco
pues tocar muchos temas que en realidad podríamos profundizar muchísimo más, pero creo que nos puede ayudar también para entender cuál es la realidad de estas mujeres y entonces pues facilitar que podamos trabajar en base a esta. Así que bueno, muchas gracias y ahora pasamos a una ronda de preguntas o comentarios o lo que queráis. Podéis, si queréis, encender el micro o escribir por el chat, como os sintáis más cómodos y cómodas. Gracias a ti, Elena. Esperamos las preguntas. Hola. Yo tengo una pregunta. Cuando has hablado de cuando se inician procesos judiciales para denunciar abusos basados en el género, has dicho que era muy fácil que en el caso de que no se demostrase la violencia, luego la mujer fuese deportada. ¿Puedes explicar esto un poquito mejor? Sí, porque en términos de las víctimas de violencia de género, existe teóricamente una ventaja para las mujeres que no tienen papeles en este momento poder regularizar su situación a través de un juicio, ¿no? un proceso jurídico, comprobando que hayan sido víctimas de violencia machista dentro de su propio hogar. Teóricamente esta es la posibilidad, pero en realidad cuando empiezas este proceso, es un proceso emocionalmente muy duro y para una mujer que nunca lo ha hecho antes y que no tiene apoyo profesional o emocional en toda esa historia, es un proceso que te victimiza a un nivel extremo, ¿no? Porque tienes que pasar por todas esas vivencias, contarlos, tienes que comprobar incluso con fotos o videos, traer a testimonios. Es un proceso muy largo y extremadamente violento emocionalmente y claro, no cada mujer se quiere lanzar en algo así. Y además de todo eso, si el sistema legal decide al final que lo que has mostrado como pruebas no es suficiente, te deniegan la demanda de regularización de tu situación como inmigrante no regularizada y también en muchas situaciones puede implicar que te den una orden de quitar el territorio español, o sea, de deportarte. Gracias. No. Es una cuestión bastante, porque parece como ser algo positivo, ¿no? Pero en realidad no funciona bien. Gracias, Alessandra. A mí hay algunas cosas de las que has dicho que me han parecido súper interesantes. Y tú tomando como muchas notas. Me gustaba mucho la reflexión esa, ¿no? de este proceso de empoderamiento para pasar del miedo, ¿no? a esa conciencia sobre las opresiones vividas. Y me venía a la cabeza, no sé si los diferentes tipos de vulnerabilizaciones externas, sobre todo, que pueden vivir las mujeres. Hemos hablado mucho de cuando ya son personas migradas o son ya desplazadas y están en el país de acogida, por decirlo de alguna manera, pero me imagino que en todo el proceso de desplazamiento tienen que haber también como muchas situaciones, muchas tipologías de vulnerabilizaciones externas que entiendo que también son una manera de ser como la cara opuesta a las opresiones, ¿no? Las opresiones que se puedan ejercer sobre las mujeres que están en proceso de desplazamiento y luego por otra parte eso, las vulnerabilizaciones o las visiones de vulnerabilidad externa impuestas durante esos procesos.
Sí, sí, Brisa, gracias. Pues existen, es muy, muy complejo. Venir, primero, decidir de venir porque tú eres la persona escogida por tu familia de irse de tu país de origen y mandar dinero o traerlos a España o lo que sea. Es una presión social y emocional bastante fuerte y que la persona tiene la responsabilidad de tremenda, ¿no? De en muchos casos de cruzar el desierto, de las compañeras nigerianas, por ejemplo, que llegan aquí, que cruzan el Sahara para llegar aquí y cruzan el Mediterráneo, ven el mar por la primera vez, sobreviven todo eso y llegan aquí para ser totalmente oprimidas por la ley de extranjería y por el sistema neocapitalista en que vivimos. Son muchas, muchas cosas para sobrevivir y es bastante difícil emanciparse de todo eso porque estas presiones que vives como mujer que tiene la responsabilidad de traer una vida mejor, una vida más digna a toda su familia en tu país de origen, sigue siendo muy presente en tu vida de día a día aquí también, porque las necesidades solo se multiplican, ¿no? Y sí, es una realidad bastante compleja porque también es difícil alejarse del sistema y de los valores dominantes en tu país de origen que tal vez no son nada parecidos al sistema de valores de aquí, ¿no? Y eso no facilita para nada la integración cultural a España, ¿no? Y bueno, yo quería añadir una cosa aquí, porque me parece, o sea, que también es importante igual pensar o añadir que en según qué países también los motivos por los que una mujer abandona su país muchas veces son motivos que solo les suceden a las mujeres, ¿no? Y que también es importante tener esta perspectiva de género cuando revisamos estas causas que llevan a la mujer a abandonar su país, que podría ser, por ejemplo, distintos tipos de violencia sexual, como son pues las violaciones, los abortos o los embarazos forzosos, esclavitud sexual, trata, propagación de enfermedades de transmisión sexual, mutilación genital femenina, crímenes de honor, ¿no? Y un largo etcétera, ¿no? Sí, sí, claro, existe una tremenda diversidad de razones y de tipos de presiones que suben mujeres antes que emigren y después. Es difícil hablar de este tema de manera general, ¿no? Porque hay tantas tantas características muy específicas del contexto de donde vienen, de la clase social de cuál vienen, de los tipos de capitales de cuáles disponen cuando llegan aquí. No, cuando digo capital, no es dinero o propiedades inmobiliarias, es también capital humano, capital cultural, las formaciones educativas que tienen, los idiomas que hablan. No es lo mismo si vienes de la clase media de Marruecos, donde típicamente vas a hablar perfectamente árabe, marroquí, inglés y francés a un nivel académico, o si vienes de la clase obrera marroquí, donde solamente hablas árabe marroquí y no te puedes entender con los otros árabes del África del Norte. Entonces, ahí y llegas en España y no hablas una palabra de español y son puntos de empezar a construir tu vida aquí muy, muy distintos que casi no se pueden comparar, ¿no? Es por eso que hablamos de interseccionalidad al inicio.
¿Tenemos más preguntas? En el chat, ¿no? Por el chat parece que nadie, si cualquiera tengamos preguntas, simplemente desbloquear vuestro micro y lanzarlas, que creo que son súper interesantes para que todos las escuchemos. A mí me venía un poco preguntar, a pesar de que hay cosas que ya se han dicho, pues desde Refugees Welcome nosotros como entidad o cada uno de nosotros y nosotras a título individual, siempre te queda esa reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer pues para tomar más conciencia, no sé, para intentar no reproducir esas vulnerabilizaciones, no sé, cómo podemos ir cambiando nuestra manera de percibir la situación de las mujeres desplazadas, de relacionarnos con su realidad, aceptando nuestra situación aventajada, ¿no? En muchos de nuestros casos, a pesar de ser mujer, pues haber nacido en este país, hablar el idioma, tener X estudios, tener X relaciones sociales, ¿no? Que hay en nuestras manos que podemos hacer. Pensaba antes, ¿no? Como entidad, Refugees, Elena lo decía al principio, sí que es verdad que en nuestra manera de funcionar muchas veces priorizamos las convivencias, cuando tenemos mujeres solicitantes de protección internacional que se inscriben al programa y que están interesadas en entrar en una convivencia con una persona local, entrar en el programa de Refugees, sí que es verdad que siempre procuramos priorizar convivencias con mujeres, a pesar de que tenemos menos registros de mujeres que de hombres. Un poco por esa discriminación positiva, que no sé cómo lo percibe, cómo lo ves tú, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? En vez de seguir un porcentaje como equitativo entre registros de hombres y mujeres, es verdad que intentamos priorizar las convivencias con mujeres desplazadas que se suman al programa. Sí, claro. No, a mí me parece muy importante hacer este trabajo de discriminación positiva. Porque yo incluso cuando hablé con muchas mujeres solicitantes de asilo o que ya han pasado de esta ventana de tiempo cuando pueden postular a compartir una vivienda en Refugees Welcome, no tenían idea de la existencia de la organización y cómo se hubiera cambiado totalmente su experiencia de estos 6 meses o un año de vida como solicitantes de asilo por la oportunidad de poder compartir una vivienda digna con una persona local, ¿no? Y el hecho que hay más solicitantes de asilo hombres aquí también influencia la oferta de servicios que desde las organizaciones ofrecemos a estas personas. Entonces, claro que la información va a llegar a más hombres que a mujeres, mismo si existe una necesidad bastante fuerte del lado de las mujeres también. Especialmente, yo estoy hablando especialmente de mujeres venezolanas, que hay muchas y están llegando todavía, entonces sería interesante tal vez involucrar algunas organizaciones o grupos de venezolanas o de mujeres latinas para poder informarlas sobre la existencia de Refugees Welcome. Lo podemos pensar en el futuro. Genial, claro. Además diría que Venezuela es creo que según los datos del 2019, ¿no? Los últimos que han salido, que Venezuela es el primer país de origen de las personas solicitantes de asilo en España, ¿puede ser? Sí.
De 2019 y diría que los datos de 2020, a pesar de que aún no hemos acabado el año, también. Sí. Pero también es muy distinto llegar de Venezuela o llegar de Pakistán o de Mali, es muy diferente, ¿no? Porque por suerte las mujeres de América Latina tienen la ventaja de hablar el idioma, que ya es mucho. Y ya se pueden vincular de manera mucho más inmediata que, por ejemplo, las mujeres que vienen de, no sé, de Nepal, que tienen que pasar 1 o 2 años en cursos de castellano para poder entender de qué se trata en las reuniones, en las organizaciones y las redes feministas de inmigrantes. Entonces, sí, hay una gran ventaja de trabajar con mujeres de América Latina porque se pueden movilizar mucho más rápido y cambiar, tienen una posibilidad como un privilegio muy pronunciado de poder cambiar su situación con más velocidad, ¿no? No sé si nadie más tiene más preguntas o quiere aportar alguna reflexión, algún comentario sobre la charla. Es el momento. Bueno, sobre la charla o sobre alguna cosa de la organización o de Refugees, lo que queráis en realidad. Bueno, si nadie lo dice, yo voy a aprovechar del momento de que entramos en el mes de diciembre mañana y que empieza el periodo navideño para invitarlas todas y todos a apoyar las cajas de resistencia de distintas organizaciones y de reflexionarlo bien a qué estamos consumiendo esta Navidad y a quién estamos mandando dinero. Genial. Tanto propios privilegios. Vale, pues si os parece, dejamos aquí la charla de hoy, dejamos aquí la sesión de hoy. Buscaremos la manera de colgar, todavía no sabemos exactamente dónde, pero buscaremos la manera de colgarla en nuestro canal de YouTube y en la página web y compartirla por redes sociales por si... entiendo que todos los que estáis aquí la habéis escuchado, pero quizá habéis llegado tarde o quizá la queréis compartir con otras personas. Y os queríamos agradecer un montón a todas las personas que habéis estado hoy escuchándonos. Espero que haya sido interesante. Sinceramente creo que sí que lo ha sido mucho, Alessandra y Elena, muchísimas gracias. Y a los que no conozcáis el proyecto de Refugees Welcome, os lo he ido poniendo por el chat un poco en plan pesada, pero os lo vuelvo a repetir. Si por casualidad hay alguien que todavía no conozca el proyecto, podéis entrar en internet, buscarnos, refugees-welcome.es. Elena lo explicaba al principio, pero lo recuperamos. Nosotros nos dedicamos sobre todo a generar cultura de bienvenida con personas desplazadas, solicitantes de asilo, principalmente a través de facilitar el acceso a la vivienda, a través de convivencias en condiciones de horizontalidad y de igualdad entre personas locales y personas desplazadas, refugiadas, solicitantes de asilo. Pero también a generar espacios de vínculos sociales, de relaciones, de creación de redes personales e interpersonales entre personas solicitantes de asilo y toda la ciudadanía que se quiera acercar, y por eso también es importante rescatar espacios como este para llegar a más gente. Si queréis participar del proyecto, siempre se puede participar de cualquier manera, como voluntarios, como vínculos, echando un cable en tareas concretas, haciendo aportaciones económicas que siempre son necesarias o compartiendo información nuestra con vuestros conocidos, con vuestros amigos, por redes sociales o por donde queráis. Y creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos si queréis el próximo 10 de diciembre en otra charla
sobre derechos humanos y campos de refugiados. Nos seguís por redes en las próximas sesiones que haremos también. Gracias. Muchas gracias. Adeu. Gracias.